Buenos días, jóvenes, que tengan un excelente día. Espero y todos pues, se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un tema relativamente corto porque nada más es la parte introductoria, pero de ahí nos va a servir para todo lo que vamos a ver adelante, que son las propiedades mecánicas de la madera. Claramente la madera, según las características que tiene, puede variar. Cualquier tipo de madera puede variar en su contenido de humedad, en su dureza, en la capacidad que tenga para soportar cargas, en su calidad, densidad, en sus defectos, porque a final de cuentas la madera no es un elemento isotrópico y homogéneo. ¿Por qué? Porque no tiene todas sus características iguales, no todas las maderas, aunque sea la misma especie de madera, no vamos a tener exactamente las mismas propiedades en el mismo punto. Vamos a tener una aproximación entre cada una de ellas. Las características mecánicas de la madera pueden ser analizadas a través de lo que podamos entender como fibras. Aquí podemos observar que las fibras pueden estar de dos maneras, según el corte que se tengan. Puede estar las fibras en sentido paralelo o en sentido perpendicular, depende de la forma en cómo nosotros lo trabajemos. Por ejemplo, una viga que nos va a servir, por ejemplo, para hacer un marco rígido, normalmente el sentido de las fibras va a ser paralela, como se puede ver. Vamos a colocar la viga y la madera precisamente va a estar colocada con las fibras paralelas, de esta manera. Sin embargo, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo nada más es como colocar el tronco de esta manera. Si nosotros vamos a colocar una columna, la columna la vamos a colocar, las fibras van a quedar paralelas a la columna. Esa sería la columna y aquí quedarían las fibras. Pero si nosotros le ponemos una carga o una tensión o una tracción, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora las fibras no van a ser afectadas en su sentido, sino perpendicular a su sentido. Y por ende, nos vamos a dar cuenta que las fichas técnicas que vamos a analizar en conjunto, no es lo mismo tener a la madera en sentido paralelo que en sentido perpendicular. Incluso si nosotros queremos meter un clavo en sentido paralelo o un clavo en sentido perpendicular, no pasa exactamente lo mismo. En algunos casos, cuando nosotros clavamos algún pedazo de madera, se tiende a abrir porque nosotros no seguimos si fue sentido paralelo o sentido perpendicular. En ellas van a existir principalmente tres fuerzas mecánicas que van a ser la flexión, la resistencia, la compresión y la tracción, agregando también el esfuerzo de corte y el valor de módulo de elasticidad. Vamos a empezar primero con la flexión. En este caso, la flexión ha sido vista ya durante una buena cantidad de tiempo. Pues la flexión es cuando precisamente vamos a tener una carga, sea una carga puntual o una carga distribuida, según sea el caso. Realmente no hay una diferencia real en cómo se quiera tener en cuenta, sea carga puntual o distribuida, la cual permita precisamente esta flexión dentro de la madera. En este caso, esta fuerza contra la tensión o compresión normalmente se hace, aquí en este caso, se puede hacer tanto paralela o tanto en perpendicular a las fibras. En este caso, si no tuviéramos un marco rígido, para el caso que tenemos ahí este pequeño GIF, si las fibras estuvieran de esta manera, si la madera tuviera sus fibras de esta manera, estaríamos hablando que las cargas están perpendiculares a la fibra. Las cargas estarían perpendiculares a la fibra. Igual como en estos casos que podemos ver en la figura inferior del lado izquierdo. La madera, en distintas posiciones a la hora de enfrentarse a las fuerzas de flexión, puede estar colocada con dos apoyos, como es el caso superior o el caso inferior, o está adherida directamente solo a una pieza o a un lugar, como en el caso del lado derecho inferior. Esta propiedad es muy importante porque permite determinar qué tan largo o qué escuadría deben de tener las piezas de madera para poder soportar cargas. Es decir, qué tan larga puede quedar la viga, el espacio entre claro, qué tan largo puede quedar, qué tanta escuadría se vaya a ocupar, cómo se debe de colocar la escuadría y también, dependiendo del tipo de madera, qué se deba de hacer.
Si, por ejemplo, no tenemos una madera que tenga la suficiente longitud, si le vamos a hacer una unión, si le vamos a hacer un empalme, si le vamos a hacer una junta, un cincho, dependiendo del tipo de elemento que vayamos a ocupar para poder lograr lo deseado. O incluso, si nosotros lo vamos a colocar extremo con extremo, capaz vamos a generar que la flexión sea demasiada y se pueda deformar definitivamente o incluso hasta una ruptura, y capaz sea necesario entonces que nosotros los soportes los metamos un poco más para que la viga sobresalga y las cargas exteriores permitan a la carga interior mantenerse en equilibrio. La segunda es la resistencia a la tracción. En este caso, pues lo que estamos viendo precisamente es que ponemos al cuerpo bajo fuerzas axiales exteriores. Lo estamos viendo bajo fuerzas axiales exteriores. Es cuando la madera se encuentra entre dos tensiones en sentido contrario, que hacen que disminuya su sección transversal, como lo podemos ver en la imagen. Disminuye, es un poco imperceptible debido a que el ojo humano no es capaz de ver el porcentaje de disminución que podamos tener y el aumento de la longitud. Aunque la producción de muebles tiene poca importancia, es muy importante principalmente en estructuras de madera. Cuando se hace una estructura en madera, es importante este concepto porque una madera en una estructura que la ponemos a un esfuerzo de tracción superior al que soporta, lo que vamos a ver es que las fibras tienden a fallar o se tienden a abrir. Al igual como si la madera se encuentra muy húmeda o muy seca, va a tener situaciones en cada uno a tener en cuenta. El tercero, como ya lo habíamos visto, era la compresión. Es cuando se realiza, precisamente cuando la fuerza se realiza contra ella, son fuerzas o cargas que van hacia el centro de la pieza, como lo pueden ser columnas. En este caso, este efecto de aplastamiento es mayor en las fibras en el sentido perpendicular. Normalmente las fibras quedan paralelas, como se puede ver, y tiende a fallar en la parte central por exceso de carga, que en el sentido contrario. Es importante igual que la compresión, aquí nos vamos a dar cuenta en esta figura. Aquí tenemos la columna, trabaja bajo compresión, reacción del suelo, reacción de carga que estoy soportando. Es lo que tendríamos en esta columna. Sin embargo, en este espacio de viga pasaría exactamente lo mismo. Y a diferencia que aquí estaban paralelas las fibras, en este punto aquí están perpendiculares. Por eso, en ese sentido, vamos a darnos cuenta que la mayoría de tablas y elementos que nos permita la NTC para la construcción en madera, nos va a decir cuándo es recomendable calcularlo bajo tracción o compresión, sea fibra paralela o sea fibra perpendicular. Por último, pues el módulo de elasticidad. Esta propiedad de la materia permite curvarse, aunque también ya existe alguna metodología para que se pueda curvar sin la necesidad de que tenga tanto esfuerzo, normalmente con algún tipo de cizallamiento dentro de la madera, sin romperse. En la madera existen dos módulos de elasticidad, las que van a estar, como lo hemos visto desde el principio, paralelas a las fibras, y las que van a estar, que van a ser en el sentido paralelo, la que va a ser la sentida tracción y la de compresión. Y también las que vamos a tener posiblemente en perpendicular a las fibras. Sin embargo, esos valores son realmente mínimos, por eso no se busca trabajarse la madera de esta manera. En la práctica, las fibras en sentido paralelo se utilizan un único valor, que es el módulo de elasticidad, para poder calcular la calidad de la madera. Vamos a tener valores que van a rondar desde los 70,000 hasta los 120,000 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un valor relativamente bueno para la cantidad de peso de la madera. Sin embargo, comparado con algunos materiales como es el acero, pues es relativamente pequeño a relación de estos materiales. No sé si hasta acá alguien tenga, jóvenes, alguna duda o pregunta.